Bueno, comenzamos. El norte había obtenido su independencia hace unos 150 años y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel y generó muchas riquezas, pero a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes. Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán, lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres. Dios está enojado porque su pueblo se está enriqueciendo, oprimiendo a sus propios parientes y despreciando a los justos y su palabra. Entonces Dios llama a Amós a ir hacia el norte hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y a empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Así que hoy continuamos con el panorama del Antiguo Testamento, el profeta Amós. Continuamos entonces con los profetas menores. ¿Por qué se les llamaban profetas menores? Bien, exactamente, no porque tengan menos importancia, sino porque los relatos son más cortos que los otros. En estas últimas semanas venimos viendo lo que es el profeta Oseas, la semana pasada vimos al profeta Joel y aprendimos que a través de simbolismos enseñaban acerca de la justicia de Dios, pero también su promesa de extender gracia y misericordia y esperanza. Entonces, en este libro es una colección de sermones, poemas y visiones que tuvo Amós y que pronunció a lo largo de los años y que fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca de este mensaje divino que dio al Reino del Norte. Entonces, el diseño del libro es bastante claro, es simple. Tenemos capítulo 1 y 2, son una serie de mensajes a las naciones y a Israel. Luego, los capítulos del 3 al 6 es una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós al pueblo de Israel y a sus líderes. Y los capítulos del 7 al 9 son una serie de visiones que Amós experimentó, los cuales describen el venidero juicio de Dios sobre Israel. Bien, entonces, Amós fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre el norte y Judá en el sur. Vemos que al igual que Pablo en Atenas, al ver la idolatría y la injusticia, su corazón se enardece y comienza a comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino. Así que Amós comienza a profetizar. Profetiza después
ubicándonos en tiempos, es después de que la nación es dividida, pero antes de que haya alguna amenaza de los asirios. Entonces, tanto el norte como el sur en este momento están de pie, están con fuerza, con confianza, y así como Joel, vimos el domingo pasado, en la clase pasada, usó una plaga de langostas, ahora Amós también va a utilizar un acontecimiento histórico para enfatizar el mensaje. Lo que menciona en el capítulo 1, versículo 1, que ya profetiza 2 años antes de que va a venir un gran terremoto. Y por lo visto fue un terremoto bastante impresionante y grande, que inclusive Zacarías, muchos años después, o sea, estamos en los últimos profetas, repite sobre esto. Entonces, vamos a ver que al igual que los últimos profetas, vemos estos temas recurrentes. En los próximos profetas y los que venimos viendo, son estos temas, vamos a verlos repetidamente. Por un lado, la ira de Dios a causa de los pecados. Y el llamado al arrepentimiento para que no se desate esa ira. Y en este libro, Dios está enojado por 2 cosas. En primer lugar, su pueblo está actuando corruptamente, tratando de hacerse rico, oprimiendo a sus parientes. Y en segundo lugar, está enojado porque su pueblo desprecia a los justos y desprecian la palabra de Dios, o sea, la ley. Entonces lo que Amós está diciendo con este terremoto es que si el pueblo no se arrepiente de esas prácticas económicas pecaminosas, Dios va a venir en un juicio y que los va a sacudir más fuerte que cualquier terremoto de lo que podrían alguna vez experimentar. Así que en esa época se imaginarán la fama que habrá tenido Amós, lo impopular que era frente al pueblo, ya que les profetizaba estas cosas. Pero si continuamos leyendo, vamos a ver que una generación después ya viene lo que es por de mano de los asirios, que los limpian a todos, y esta estabilidad que tenían, esta grandeza en la que se encontraban los reinos, caen completamente. Entonces pasamos al mensaje de Amós. Primero que nada, vemos que Dios juzga a las naciones. Lo primero que vemos es Dios juzgando a las naciones. Y aunque el enfoque del libro está en Israel, en los primeros capítulos, al principio, Amós profetiza contra las naciones vecinas. Y podemos ver en Amós, por ejemplo, en 1:3, la atención está sobre Damasco. En 1:6, sobre Gaza. En 1:9, la atención está sobre Tiro. En 1:11, sobre Edom. En 1:13, sobre Amón. Y en 2:1, sobre Moab. Y estas son algunas de las naciones gentiles que estaban durante el tiempo de Amós. Entonces, veamos por qué es que Dios juzga a estas diferentes naciones. Primero, Él juzga a Damasco, leyendo dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Es decir, porque saquearon, porque hubo robo y dejó a Galaad completamente estéril. Dios juzga a Gaza. ¿Por qué? Vemos que dice, llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Entonces Dios también juzga a Edom porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Dios juzgó a Amón porque, y vemos que dice, para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres en Galaad que estaba en cita. Y estos son algunos de los pecados
por los que son juzgados estas naciones. Entonces acá vemos crueldad, vemos opresión, vemos esclavitud, vemos asesinatos. Entonces vemos que son grandes y obvios crímenes, inclusive crímenes de guerra a gran escala. Y aunque las naciones gentiles no habían obtenido los mandamientos, Dios no se les acercó como hizo con Moisés con las tablas y le dio su ley, igualmente, como vimos, eran crímenes, eran cosas muy malas las que estaba haciendo. Entonces vemos que por su ley moral, o sea, por su ley moral, por lo que es, llamémoslo obvio, eran juzgados, no podían decir que eran inocentes. Entonces vemos que las naciones gentiles no pueden escapar del juicio de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Primero, que el juicio de Dios sobre todo es un juicio universal. Nos muestra su reinado universal. El hecho de que juzgue también a las naciones gentiles nos muestra que Él es el Dios de todo. Y sí, Dios hizo de Israel su pueblo especial, pero Dios, como soberano de todo, dueño de todos los pueblos y de todas las naciones bajo el cielo, vemos que entonces acá tiene un juicio sobre todas las naciones y que van a rendir cuenta de lo que hicieron. Esta ley moral. Pero si vamos viendo, si tuviésemos para mostrarle un mapa, yo ahora no encontré uno que se lea bien, pero estas diferentes naciones en las que va juzgando están como bordeando a Israel y como que lo ponen en el centro. Estas diferentes naciones están como alrededor y casi que parece una mira. ¿Conocen esas miras de las armas? Bueno, como si estuviese en el centro una mira y que está apuntando a Israel. Entonces, Dios no se detiene a juzgar a todas las naciones, sino que ahora vemos que específicamente juzga a su pueblo. En el capítulo 2 comienza a verse una profecía contra Judá. Vemos que en el capítulo 2, versículo 6, comienza una larga profecía contra Israel. Entonces podríamos decir que con las primeras profecías el pueblo del pacto estaría rechocho, estaría feliz, contento, porque es como, genial lo que Dios está haciendo, se nos va a borrar a todas estas naciones que en ese tiempo eran los enemigos. Pero ¿qué hace acá Amós? Dice, no tan rápido. Ahora siguen ustedes. ¿Por qué? Exactamente porque ellos eran el pueblo del pacto. Porque ellos eran el pueblo elegido. Y como eran ellos el pueblo del pacto, tenían que saber lo que estaban haciendo. Eran conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, tenían que ser mejor que los gentiles, y no lo eran. Entonces, vemos cómo Dios ahora centra y enfoca su juicio contra el pueblo de Israel. Vamos al capítulo 3, versículo 2, que dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces se suponía que ellos tenían que ser luz para los pueblos gentiles, o sea, reflejando las glorias de Dios, pero en cambio lo que vemos es un pueblo corrupto. Vemos un pueblo inmoral y que hasta incluso a veces eran peor que las naciones gentiles. Entonces vamos a ver que acá hay dos categorías de pecados por la que Dios los juzga. Primero es un pecado de injusticia social
y política. Y segundo, hay pecados religiosos. Hay pecados de idolatría, negligencia en la palabra de Dios y falta de fe en el pacto. Entonces, primero, Israel vemos que está experimentando un breve periodo, sí, de lujo y de paz, pero en esta abundancia están llenos de injusticia social y política. Amós 2, 6, 7 dice: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. En el capítulo 4, versículo 1, entonces anuncia sus palabras a ustedes, acá ya a las mujeres que oprimís a los pobres y que quebrantáis a los menesterosos. Si lo leemos exactamente como dice en la Biblia, es fuerte cómo se dirige a ellas, a las mujeres. Dice: oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos: traed ahora para que bebamos. O sea, los está tratando, mostrando esta naturaleza mala en la que estaban. O sea, está pintando una figura mala de cómo eran. Entonces, siguiendo, vemos en Amós 5, 10 y 12, dice: ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto lo abominaron. Afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces vemos que Israel era culpable de esclavitud, de corrupción, de soborno y el favoritismo hacia los pobres e inclusive extorsión favoritismo hacia los ricos y extorsión hacia los pobres, que si vemos es exactamente lo contrario que Dios les había dado en un principio, cuando les da la ley, cuando les da, cómo debían actuar, cómo debían comportarse. Están haciendo todo lo contrario. Vemos que Dios le dice a Israel: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Esto lo vemos en Éxodo 23:6. Dice que no van a faltar los menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano y el pobre y al menesteroso en tu tierra. Esto lo encontramos en Deuteronomio 15:11. Entonces vemos cómo Dios en verdad quería que la gente ayude al pobre, que esté para el pobre, que preste atención al pobre, que no busque el beneficio propio, que no se tire para el lado de los ricos buscando, ¿cómo me puedo favorecer de eso? Sino todo lo contrario, vemos en su palabra que dice de que debemos ayudar, de que vemos que van a haber gente que está pasando necesidad y que hay que ayudarlo. Entonces vemos cómo Israel en los tiempos de Amós se burla completamente de la ley, se burla completamente de lo que Dios les había dicho, de la preocupación que Dios esperaba para los pobres. Entonces, en un paréntesis, acá nosotros personalmente deberíamos hacernos estas preguntas. Primero, si quieren anótenlo y después vamos reflexiona cada uno consigo mismo durante la semana. Primera pregunta: ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo es la actitud de nuestro corazón hacia el dinero? ¿Cómo está tu corazón hacia el dinero? ¿Lo deseamos para nosotros o lo acogemos como una herramienta que Dios nos ha prestado para la vida y el ministerio? Entonces, ¿deseamos dinero solo para nosotros o es un medio que Dios nos da para su obra? ¿Cómo es nuestra actitud hacia el diezmo? ¿Han pensado en eso?
¿Damos con resentimiento o damos con alegría? ¿Cómo nos preocupamos por los pobres? ¿Han estado en contactos con hermanos y hermanas desempleados que estén pasando necesidad? ¿Se han comunicado? ¿Han visto cómo ayudar? ¿Se han acercado? ¿Se han preocupado? Cerramos paréntesis. El segundo pecado en el que caía el pueblo de Israel y por el que era juzgado. La razón era, y Dios los juzga por sus pecados religiosos, y acá es donde se los juzga de manera diferente que a los gentiles. Vemos que Judá es condenado porque vemos que menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Me dice capítulo 2, versículo 4. Inclusive Israel ordena a los profetas a no profetizar. Capítulo 2, versículo 12. Inclusive, como para seguir embarrándola, por lo visto aparentaba lo que se llama prostitución de culto. Que a esto alude Amós en los siguientes versículos. Dice: el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces vemos una práctica bastante pesadita en la que estaban metidos. Y siguen, inclusive. Dice: y menospreciaron a Dios y los votos del pueblo para con él, haciendo que los nazareos bebieran vino, que era algo que ellos habían jurado que no iban a hacer. Entonces vemos cómo inclusive la falta a la palabra, o sea, el no cumplir, el no compromiso y hacer que el otro caiga. Entonces vemos que algo muy importante acá para aprender. Vemos cómo personas que tenían la ley, personas que tenían una relación con Dios, un pacto con Dios, personas que fueron elegidas por Dios, estaban yendo completamente en contra de Dios. Y en cuanto, no solamente esta ley moral, sino en cuanto a su relación con Dios. Estamos hablando de idolatría. Si hay algo que Dios odia, es la idolatría. Casi sobre todo, es que lo dejen de lado a Él. Que dejen de lado a Dios, que dejen de lado su ley, lo que Él manda. Entonces, algo que tenemos que aprender en cuanto a la elección de Dios, que Dios nos haya elegido, es que ahora no es que tenemos un cheque en blanco como para que hagamos lo que queramos. Estamos liberados para hacer lo que queramos, podemos tener unas cuestiones morales flexibles, podemos ir viendo qué es lo que nos conviene, sino que todo lo contrario. O sea, el hecho de que hayamos sido elegidos por Dios aumenta nuestra responsabilidad de vivir rectamente. Y este es el tema que vamos a hablar hoy en la prédica de hoy, en cuanto a la elección de Dios. ¿Por qué? Hay gente que rechaza esta doctrina de la elección porque le quita o apaga la responsabilidad del cristiano en cuanto a vivir una vida santa. Pero si hay algo que vemos en los profetas, y esta idea se repite, es que todo lo contrario. El hecho de haber sido elegidos tiene que ser motivo profundo en nuestras mentes, en nuestros corazones,
para ser rectos, para agradar a Dios. Entonces, esta idea se repite continuamente y la vamos a ver continuamente con los diferentes profetas. Como que ellos están diciendo, ¡hey! ¿Vos fuiste llamado? ¿Qué estás haciendo? Tenés que ir por acá, Dios quiere que vaya por acá. Te estás desviando. ¿Sabés lo que te va a pasar si seguís por ese camino? Vos venís a ser luz. Vos tenés que mostrar a Dios. Tenés que reflejar a Dios. Fuiste elegido por Dios para ser como Él. Dios no es así. Sé como Dios quiere que sea. Busca agradar a Dios. Entonces, hay una carga más grande para nosotros. Tenemos una responsabilidad más grande por el hecho de ser elegidos. Y ese tema de la elección, justo hoy, va a profundizar Mauri. Así que presten atención a la prédica de hoy. Entonces, vemos que debido a esto, vemos que Dios juzga con justicia y con certeza. Entonces, Dios juzga a las naciones, Dios juzga a su pueblo. Y Dios juzga con carácter y con causa. Entonces, en Amós 7 al 9, vamos a ver que Dios juzga con certeza y con justicia. Dios le da, en estos versículos vemos que le da visiones a Amós acerca de este juicio. Vemos un ejemplo. Amós 7, del 7 al 9. Dice lo siguiente. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Saben lo que es una plomada? ¿Sabe? Ahí tengo a varios que saben. Bien, para los que no saben qué es una plomada, es un cable que en un extremo tiene un peso. Entonces uno cuando lo cuelga, ¿qué pasa con eso? Queda bien derechito, bien derechito. Y eso se me usaba para medir, para ver si algo estaba recto, para ver que algo esté perfectamente recto. Y así medían si algo, bueno, esto está medio inclinado para acá o está medio inclinado para acá, sino que esto le ayudaba a medir que esto esté recto. Entonces, ¿qué es lo que está mostrándole Dios a Amós acá? ¿Qué es lo que nos está enseñando? De que Dios va a medir cómo está el pueblo. Dios va a medir y va a juzgar de acuerdo a esto. A ver, se va a poner enfrente y lo va a medir. ¿Está recto o no está recto? Porque Dios es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios perfecto y es un Dios santo. ¿Recuerdan en la prédica que dimos sobre que Dios es santo y Él quiere que seamos santos? En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, acá lo que estamos viendo es que Dios mide. Él tiene esta plomada perfecta midiéndote. ¿Estás perfecto? Mira al pueblo, nos mira a cada uno y dice, ¿estás perfecto? No. Para Dios esto está así. En lugar de estar así, está así. Entonces vemos acá que inclusive en Mateo 19 los discípulos, después de unas prédicas, se ponen a preguntar y están desamparados porque acerca de la posibilidad de la salvación, entendiendo que los estándares de Dios, o sea,
cómo Dios mira, es la perfección. Y ante Dios somos imperfectos. O sea, somos justificadamente deficientes. Si Dios nos tiene que medir y tiene que juzgarnos de acuerdo a ver si seguimos esa linita recta, para Dios es no. Y lo mismo decía para este pueblo. Él decía, yo los medí y no pasan. Pero bueno, sigue. Gracias a Dios, sigue. ¿Por qué? Porque Dios juzga con misericordia. Entonces, al igual que vimos la semana pasada y como venimos viendo en los últimos profetas y como vamos a continuar viendo los próximos profetas, es que siempre terminan en gracia y en misericordia. Entonces no importa cuánto tiempo duren estas acusaciones o cuántos pronunciamientos de juicio van a haber, independientemente qué larga sea esta lista de infracciones que tengan cada una de las naciones, los profetas siempre terminan su mensaje con una promesa de salvación. Entonces Amós presagia su conclusión al principio del libro. Ya al principio del libro les dice cómo va a terminar todo. Vemos a Amós 5, del 14 al 15, dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Entonces, inclusive vamos a ver que Dios muestra su misericordia en acción. En el capítulo 7, Dios le da a Amós dos visiones, una de fuego y una de una plaga de langostas. Y ambas veces Amós clama y suplica por el perdón de Dios, y las dos veces Dios cede. Entonces vemos la misericordia de Dios. Amós regresa a esta promesa de misericordia y salvación al final del libro. Entonces él profetiza acerca de este juicio final que va a venir del día del Señor. En el capítulo 9, versículo 11, dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces, este es un día de juicio, el que viene, pero también este es un día de restauración. Como dice, de la tienda caída de David. Como vemos, el reino había sido dividido en dos. Y no solamente eso, sino que también fueron exiliados. Él dice que los va a reconstruir. Entonces, les recuerda esta promesa que ya le había dado al pueblo, de que iban a experimentar el amor de Dios, el amor que había dado en su pacto. Continúa en los versículos 14 y 15. Dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues lo plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces acá lo que estamos viendo es una imagen de creación después del juicio final y el regreso de Cristo en un retorno al paraíso, que es lo que siempre tuvo en vista Dios. Siempre el plan, el final era esto: que todos vuelvan a Dios, que todo este abandono, esta distancia
que se generó desde Adán, él tenía ya visto este momento de redención, en el que íbamos a poder volver a estar y disfrutar junto a Dios. Entonces vemos en estos últimos versículos del 5:11 como una inversión de un juicio anterior. Vemos cómo, vamos a ver cómo nos muestra cómo juzga y cómo va a ser. Dice 5:11: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Entonces acá lo que está haciendo, lo que está llamando a los ricos es que dejen de hacer riquezas terrenales, que dejen de poner su mirada en lo terrenal, dejen de explotar a los pobres y empiecen a construir tesoros en el cielo, que empiecen a poner su mirada en el cielo. Entonces vemos ya finalmente cómo la misericordia de Dios se extiende a todos los pueblos. Vemos en Amós 9:12 que Dios invita a las naciones a unirse a esta bendición y promete que Israel va a ser restaurado. Dice: tomará posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca su nombre. Este es un eco a Números 24:18. Entonces, acá cuando habla de que va a tomar posesión, ¿es algo bueno para las naciones? ¿Le está diciendo que pueden compartir bendición de Israel? ¿O está haciendo referencia a una conquista que va a haber de las naciones? Esto lo podemos ver y entender en Hechos 15, cuando Santiago está hablando con el concilio de Jerusalén, que están tratando de descubrir qué hacer con todos estos gentiles que se vuelven hacia la fe de Dios. Y acá sorprendentemente lo que hace Santiago, ¿qué hace? Va a estos versículos de Amós y dice entonces que en la muerte y resurrección de Jesucristo la casa de David se reconstruye y puede ser un hogar para judíos y como gentiles por igual. Entonces, y ahora todos los que se arrepienten, así como Amós predicaba, y ponen su fe en Jesús, están incluidos en esta salvación. Y así concluye el libro de Amós. Terminamos.